Y oré mucho al Señor en la vigilia. El Señor empezó a hablarnos acerca de esta palabra. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? ¿Cuántos se quedaron en la segunda parte de la vigilia? Wow. Yo le digo, la segunda parte de la vigilia, yo ni cuenta me di, cuando eran casi las 4 de la mañana, y digo, wow, Señor, y sentíamos que el tiempo no se iba. Era algo maravilloso. 3:30 creo que hemos salido de acá, pero y se sentían como olas que venían, eran como olas, y wow, dije yo, era tremenda la presencia de Dios, una presencia maravillosa, y yo sé que esta mañana también es una mañana de poder. Amén. Voy a hablar de la fe, y lo que le he puesto el nombre es cambiando la atmósfera. Ahora, ¿por qué le puse el nombre cambiando la atmósfera? Quiero para que entienda usted por qué le puse, porque no hallaba qué ponerle. Si le ponía un requisito para tener más fe, no hallaba si ponerle también caminando en santidad, pero el Señor me dio esta palabra y me dice, no, quiero que cambien la atmósfera. ¿Sabe por qué? Porque donde está un cristiano tienen que cambiar las cosas. El Señor Jesucristo le dijo, vayan y donde hay paz, la paz de ustedes quedará en ese lugar. Y si no, sacúdanse los pies. O sea, en otras palabras, no va a haber paz ahí. Ustedes no dejen lo que yo les he puesto a ustedes. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, la paz de Dios viene con nosotros. Todo lo que Dios ha puesto entre nosotros va a estar en ese lugar. Amén. Así que si son bien recibidos, Dios va a derramar también esa bendición en ese lugar. Amén. Así que vamos a pararnos y vamos a orar para que Dios nos hable esta mañana, que sea Dios quien nos dirija. Vamos a decirle esta mañana al Señor que abra nuestro corazón. Amén. Yo quiero que todos repitamos, no cierre sus ojos, todos repitan conmigo. Señor Jesús, te pido que abras mi corazón para recibir esta palabra que tú traes. Quiero digerirla para vivirla de acuerdo a como tú me la reveles. En el nombre de Jesús la recibo, y mis oídos, mi mente, mis pensamientos van a estar atentos esta mañana a recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Ahora oro yo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Bendecimos a cada uno de los hermanos esta mañana. Declaramos victoria, declaramos tu gracia, tu unción, revelándose esta mañana en cada uno de mis hermanos. Tú nos has dado esta palabra, Señor, pero yo te pido que no sea mi boca, sino que tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Úsame, Señor, dame el denuedo, la unción, el poder para predicar tu palabra, y mientras yo predico, manifiéstate con diferentes milagros, prodigios y sanidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Este es un verso muy, pero muy fuerte. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dice en este verso que él está justamente crucificado con Cristo. Pero siguiente, y leyendo el verso también dice: lo que ahora vivo en la carne. Y estudiando la escritura me llamaba la atención este verso, porque cuando usted está crucificado ya no vive en la carne, porque usted ha matado la carne. Pero Pablo dice: pero lo que ahora vivo en la carne. Eso significa de que, y claramente Pablo lo dijo también en Corintios, que él había descubierto algo que había en él, una ley que luchaba dentro de él, y era el pecado. Entonces, cuando nosotros crucificamos la carne, siempre vamos a tener una batalla. Pero Pablo dice aquí: aunque lo que poquito que ha quedado de carne,
Lo vivo en la fe en Cristo Jesús. ¡Wow! Creer. ¿Qué es creer? Creer es tener la seguridad de que algo es verdad. Creer es un concepto, una idea que usted o yo la aceptamos como la verdad. Eso es creer. Pero tener fe es no solamente tener la idea de que algo es verdad, sino que tener fe es tener la certeza que eso no solamente es verdad, sino que también es real. Cuando usted tiene fe, usted vive en base a lo que ha creído. Amén. Eso es tener fe. No es lo mismo creer que tener fe. Pero las dos son condiciones que cada persona necesita. Necesita creer y necesita tener fe. Por ejemplo, una persona que cree y cree en la palabra de Dios puede creer que el cielo existe. Porque le gusta la idea, porque la Biblia lo dice, pero no está seguro de que es real. Una persona que cree con fe no solamente sabe que el cielo existe, sino está seguro que un día va a estar allí y que es real. Amén. Y que es real. Mi hijo decía el otro día un chiste de mi hermano Juan Carlos. Este hermano Juan Carlos le gusta contar chistes, ¿va? A mí me contó otro, el hermano Juan Carlos. Y medio me acuerdo del chiste y se lo voy a contar. Dice que en una ocasión estaban unos hombres, o estaba un hermano, creo, estaba queriendo llevarse oro y tenía un montón de oro. Y ya él le llegaba el día para que se tenía que ir. La cosa, si estoy equivocado, y se lo preguntan después bien al hermano que él los corrija. Pero la cosa es que un ángel llega y dice: mira, estos quieren llevarse pavimento para el cielo. Porque la Biblia dice que las calles son de oro. Entonces, ¿para qué vamos a acumular oro acá si el oro está allá en el cielo? Amén. O sea, cuando llegamos no llegamos sin nada. O sea, el que cree sabe que Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros y que lo que vivimos aquí solo es temporal. Pero allá vamos a vivir grandes bendiciones, grandes gozos. Amén. O sea, la fe te hace afirmarte. La fe hace que tú vivas de acuerdo a lo que has creído. Es como en una ocasión había en un pueblo que estaban un montón de personas clamando, queriendo que lloviera, y dijeron: vamos a reunirnos en una montaña para orar para que llueva. Todos fueron a la montaña a orar que llovieran, pero solo un niño llevaba un paraguas, nadie más llevaba paraguas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre todos los que iban a orar y el niño? La diferencia es que todos creían, pero solo el niño iba con fe. Solo el niño iba expectante que realmente iba a llover. Amén. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia entre creer y tener fe? O sea, no solamente podemos decir sí creo, sino que tienes que actuar en base a lo que has creído. Le voy a poner ejemplo esta silla, para que lo voy a ilustrar de esta manera, para que usted me entienda. Yo creo que esta silla fue diseñada para que me soporte. Yo creo para que me aguante. No estoy muy gordo, soy bien delgadito. Pero yo creo que sí, la silla me va a aguantar. Eso es creer. Yo creo que sí, que me va a aguantar. Yo creo que la silla me puede soportar. Si un día me siento, no va a haber problema. Sí creo. Pero no me siento. ¿Qué es fe? Yo creo que la silla me va a soportar y me siento en la silla. Eso es fe. Eso es fe. Obrar de acuerdo a lo que yo he creído. Vivir de acuerdo a lo que he creído. Por eso Santiago dice: demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, si yo no hago lo que estoy creyendo, como que no compagina, como que ¿qué pasa acá? Si yo solamente estoy diciendo: sí, esta silla me va a soportar, esta silla me va a aguantar, pero nunca me siento en la silla, entonces ¿de qué sirve que crea? Pero cuando yo ya creo con fe, yo obro de acuerdo a lo que he creído. Amén. Yo actúo, vivo de acuerdo a lo que he creído. Por eso la palabra dice que el justo vivirá por fe.
que el justo vive de acuerdo a lo que ha creído. Amén. El creer y la fe son inseparables. No puede usted creer sin fe, ni puede tener fe sin creer. Las dos caminan juntos. Si usted realmente es un cristiano, usted tiene que creer, pero también tiene que tener fe. Y también debe tener fe, pero también debe de creer. Son inseparables la una de la otra. ¿Por qué? Porque creer es para recibir. El Señor Jesucristo le dijo a un ciego y a un montón de enfermos también, les dijo varias veces: ¿creen que pueden ser sanos? Sí, contestaron. Así como crees, vas a recibir. O sea, el creer es para que nosotros recibamos, pero la fe es porque nosotros tenemos ya posesión de lo que hemos creído. La fe es para que pertenencia. La fe no es para lo que vamos a tener. La fe es para hoy. No hay ninguna parte en la Escritura cuando Dios habla de fe, cuando Dios declara la promesa de fe para su vida, que la declara en tiempo futuro. Todo el tiempo la declara en el presente. ¿Por qué? Porque eso es fe. Fe es que ya es suyo. Fe es que ya pertenece a usted. Fe no es que lo va a recibir. Fe es que ya lo recibió. Amén. Eso es fe. El Señor Jesucristo también dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo en esta parte? Estaba queriendo decir: al que cree con fe, todo le es posible. ¿Por qué? ¿De dónde concluimos esto? Porque el Señor Jesucristo le dijo también a sus apóstoles: tengan fe en Dios. Y más adelante le dice: y le pueden decir a esta montaña: muévete de este lugar para acá, y la montaña se va a mover. Mueve para el otro y la montaña se va. O sea, si usted tiene fe en Dios, si usted cree con fe, todos los obstáculos que usted tenga enfrente se van a mover. Amén. Se van a quitar. Ahora, es bien importante que nosotros creamos, pero creamos con fe. Entonces aquí viene la enseñanza. ¿Cuál es el requisito que yo tengo, que necesito para tener fe? Porque hay 3 niveles de creer. Uno es creer sin fe. Otro es creer con una fe simple o sencilla. Y otra es creer con una fe especial, con una fe poderosa. Amén. Y yo creo que todo cristiano estamos llamados como hijos de Dios a creer con una fe poderosa. Le voy a poner un ejemplo de esto. Juan el Bautista. Dice la Escritura que cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo, ¿qué dijo del Señor Jesús? Este es el Cordero, dijo, que quita el pecado del mundo, y era antes que yo. Y fíjense, solo unos días después, Juan el Bautista estaba preso y ya estaba por morir, y le llegaron a contar todos los milagros que el Señor Jesucristo hacía. ¿Y qué fue lo que dijo? Mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle si él era el Mesías, si era el enviado. Wow. Hace unos poquitos días antes, cuando Jesús no había hecho ni un milagro, él mismo había dicho: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él reconocía que era el Mesías, y unos días después le manda a preguntar quién era. ¿Qué había pasado en Juan el Bautista? La carne. ¿Sabe? Muchas veces las tribulaciones, los problemas de la vida, la angustia, hace que tu fe se debilite. ¿Sabes por qué? Porque todo lo llevas al plan carnal. Todo lo llevas al plan carnal. ¿Cómo? Empiezas a: ¿y hoy cómo voy a hacer? ¿Y hoy cómo voy a salir? ¿Y hoy cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo me va a ir? Y todo el yo, la carne, y tu fe se empieza a debilitar. Escucha bien lo que te voy a decir. Para que tu fe aumente, tienes que vivir en el Espíritu. Tienes que vivir en el Espíritu. Para que tu fe descienda, vive en la carne. Cuando tú vives en la carne, la fe se empieza a debilitar. La fe empieza a bajar. Amén. O sea, claramente
y esta mañana lo quiero enseñar, el único requisito que nosotros tenemos es para tener fe, vivir en el Espíritu. Para que nuestra fe se desvanezca, vivir en la carne. Las dos se contraponen una a otra. Un requisito es opuesto al otro. Las dos se contraponen. Pero cuando tú vives en el Espíritu, tu fe empieza a crecer. Tu fe se empieza a ir por alto. Quiero llevarlos a otra parte en Efesios capítulo 1, verso 18. Imagínense qué tan tremendo es vivir en el Espíritu para Dios. Que en una ocasión los discípulos no pudieron liberar a un endemoniado. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Generación perversa, les dijo. ¿Y qué estaban haciendo de malo los discípulos? Lo único que hicieron fue no pudieron liberar a un endemoniado. ¿Y por qué les dijo perversa? Porque estaban en la carne. O sea, la carne no permitía que la fe fluyera. Entonces, un indicador de que nuestra fe está baja es que estamos en la carne. Cuando alguien dice, yo creo, pero yo no sé si ya tengo fe. Ay, hermanita, está dándole más fuego a la carne que a cualquier cosa. Mire Efesios capítulo 1, verso 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Amén. Fíjense, dice la palabra que a los que creen, Dios les va a alumbrar los ojos de su entendimiento. Para tres cosas: para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que sepamos la riqueza de la gloria de la herencia, y cuál es la supereminente grandeza del poder que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos. Amén. En otras palabras, hermano, cuando usted tiene fe, cuando su fe empieza a aumentar, usted empieza a pasar a otra dimensión. Su vida empieza a moverse en otro nivel, porque la fe lo transporta a otro nivel. Amén. Ahora, para nosotros tener fe, para que nuestra fe aumente, tenemos que morir. Si no morimos, no podemos resucitar. Para poder resucitar, tenemos que morir. Por eso Pablo dice, está hoy juntamente crucificado con el Señor Jesucristo. En otras palabras, he muerto a yo, he muerto a mí, he muerto a mi carne, a mis deseos, a mis pasiones. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Para poder resucitar, tenemos que morir. Y una vez usted muera a sus deseos, a sus pasiones, a su carne, entonces usted empieza a pasar a otro nivel. Su fe empieza a crecer y usted empieza a tener entendimiento. Sus ojos se le empiezan a abrir. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿qué significa esto? Que sus ojos se le empiecen a abrir, que usted empiece a pasar a otro nivel, que usted su nivel de fe vaya aumentando. Lo que significa es, la fe no viene de aquí abajo. La Escritura dice que la fe viene de Dios. Entonces, la fe, ¿dónde está? La fe está en el cielo. La fe no está aquí. Cuando nosotros empezamos a andar en el Espíritu, es como que usted trajera el cielo a la tierra. ¿Me está entendiendo? Es como que usted bajara la gloria de Dios donde usted está. Cuando usted solamente cree, su fe ve de abajo para arriba. Pero cuando usted cree con fe, su fe ve de arriba para abajo. Usted empieza a ver las cosas diferentes a como el mundo las ve. Usted la ve diferente a como todo el mundo se lo está declarando. Porque su fe está aumentando. Porque usted está muriendo a la carne. Cuando usted empieza a morir a la carne, su fe empieza a aumentar.
su fe empieza a crecer y usted está subiendo de nivel, usted está pasando a una dimensión celestial. Y quiero decirte algo, en el cielo nada es imposible. En el cielo todo es posible. En el cielo se mueven los montes de aquí para allá. En el cielo no hay enfermedades. En el cielo hay prosperidad. Cuando tu fe empieza a aumentar, tú no empiezas a declarar, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a poder. Tú dices, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios está conmigo, Él me fortalece. En el nombre de Jesús, tú no declaras por lo que estás viviendo, sino porque estás viviendo ahora en el cielo. Y tú empiezas a buscar las cosas que están en el cielo, porque todas tus bendiciones están allí. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que todas nuestras bendiciones espirituales están en Cristo Jesús, allá en el cielo. Cuando nosotros ascendemos a ese nivel, nosotros empezamos a ver las bendiciones. El enemigo te dice, tu matrimonio se va a destruir. Cuando tu fe aumenta, dice, Señor, no, tu matrimonio está en victoria porque yo lo tengo bajo tus manos. Y tu fe crece, tu fe te lleva a otro nivel. Y la atmósfera que a tu alrededor está tuya empieza a cambiar, porque tú estás trayendo el cielo a la tierra y empieza a cambiar todo, porque tu fe está aumentando y viene una impartición, viene una administración. Dios te empieza a visitar cuando tú empiezas a morir a la carne. Él cae dentro de ti. Pero cuando el Espíritu Santo te empieza a llenar, esa es una habitación. Y luego cuando tú empiezas a cambiar la atmósfera, eso es una administración, porque es el Espíritu Santo que empieza a fluir a través de ti, porque el cielo de Dios está descendiendo sobre ti y hay poder en ti, porque tu fe está aumentando solamente porque estás muriendo a la carne. Amén. Mire, el Señor Jesús lo dijo claramente en Marcos capítulo 18, capítulo 11, verso 22, cuando Él dijo, tened fe en Dios. O sea, el Señor claramente le estaba diciendo, nuestra fe es en Dios. ¿Qué significa esto? Antes de venir al Señor Jesucristo, fíjese bien, cuando usted viene a la cruz, escuche bien esto. Cuando usted se acerca a la cruz, a todos, creyentes, inconversos, todo el mundo, Dios nos ha dado el poder de creer. ¿Lo cree? Dios nos ha dado el poder de creer. Cuando usted se acerca a la cruz, usted viene creyendo. Pero cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces Dios le da la fe. ¿Por qué? Porque ahora usted no solamente cree en el Señor Jesucristo, ahora usted cree, sus ojos se le han abierto, los ojos de su entendimiento empieza a ver al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria, al Cristo sentado a la derecha de Dios Padre, al Cristo interviniendo por usted. Ahora no solamente lo ve que estuvo en la cruz, ahora lo ve que está allá arriba. Su fe empieza a cambiar, porque llenado de esa fe, usted no solamente antes decía, ahora yo solo creía en Cristo. Este no es el Cristo que me habían presentado. El Cristo que ahora conozco está allá arriba, está sentado a la derecha y me tiene bajo su control. Estoy bajo su mano, porque ahora tengo la fe de Dios. Amén. Quiero darle otro verso. Colosenses capítulo 3, verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. Hermano, todos vamos a resucitar. Hay una resurrección que es literal y es física. Todo el que murió en Cristo Jesús va a resucitar. Es más, hasta los que no murieron en Cristo Jesús, de acuerdo a la Biblia, también van a resucitar para juicio final.
Todos vamos a resucitar literalmente. La diferencia es que unos van a resucitar en una condición y otros vamos a resucitar en gloria. Amén. Eso es una gran, pero gran diferencia. Ahora, pero Dios no solamente quiere que los cristianos vivamos esa resurrección. Dios quiere que empecemos a vivir la resurrección desde ya. Desde este momento que estamos todavía en vida, desde este momento que estamos todavía en la carne, en este cuerpo, Dios quiere que vivamos la resurrección. Si no, Pablo nos dijera en este verso claramente, sí, pues has resucitado. La experiencia que el cristiano tiene que vivir y está llamado a vivir durante esta en vida es la experiencia de la resurrección. Ahora, ¿cómo vive un cristiano la experiencia de la resurrección? Muriendo. No hay otra manera. Si no mueres, no hay resurrección. Si mueres a la carne, si mueres al yo, vas a resucitar juntamente con Cristo. Esa es la experiencia que Dios quiere que vivamos, que muramos a la carne, que muramos al pecado, porque la carne es muerta por causa del pecado. Entonces tenemos que matar la carne. Hermano, yo no puedo vivir la resurrección por ti. Yo vivo mi resurrección. Pero tú estás llamado a vivir la resurrección en Cristo. Ahora fíjate, otra cosa que Pablo lo dice aquí claramente. Si has resucitado, vas a poder buscar en las cosas de arriba. Si has resucitado, vas a dar cuenta que tus bendiciones están allá arriba. Amén. Entonces, si yo quiero ganar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí, que Él dice en Efesios 1:3, que todas nuestras bendiciones están en el Espíritu y todas nuestras bendiciones están allá arriba. Cuando usted muere y resucita, usted empieza a ver todas sus bendiciones. Usted empieza a tomar todas esas bendiciones porque sabe que son suyas y le pertenecen. Amén. Porque sabe que son suyas y le pertenecen. Pero para poder obtener esas bendiciones tenemos que morir. Ahora le voy a hacer una pregunta más. ¿Por qué cree que es un requisito indispensable morir a la carne para poder tener esas bendiciones? Porque tal vez su deseo, yo voy a ser un gran doctor. Yo voy a tener 100 tantos camiones. Ese es su deseo. Pero cuando usted muere a la carne, Dios le dice, yo no te tenía 10 camiones, yo te tenía esto. Yo te tenía algo más grande que lo que tú pensabas. Cuando nosotros morimos, empezamos a caminar en la visión de Dios. Empezamos a caminar en lo que Dios quiere para nosotros. Porque morimos a la carne. Ahora, pero hay algo más interesante en este verso. Y miren lo que dice ahí mismo en ese verso. Si pues habéis resucitado en Cristo. ¿Sabe qué significa? En otras palabras, si en caso han resucitado, como que Pablo le dice, si en caso ustedes han resucitado, ¿qué significa eso? ¿A quién le estaba escribiendo esta carta Pablo? A los creyentes en Colosas. O sea, eso significa que había muchos creyentes en Cristo que no tenían fe, solo habían creído, pero estaban sin fe porque no habían muerto. Y si no morían, no podían resucitar. Pero le estaba diciendo, si en caso han resucitado, si en caso han deseado, han matado todos sus pecados, todo eso carnal que los dominaba. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque hay muchos que tienen problemas de pecado. Y yo le voy a decir, hermano, yo mismo no puedo decir que no tengo este problema, pero lucho. Estoy matando la carne todos los días muero,
todos los días muero, todos los días resucito, todos los días busco del Señor. Todos estamos buscados, llamados a vivir en el Espíritu. Porque no puedes morir y vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu es necesario morir. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como la trompeta hablando conmigo, dije: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y hoy mire lo que dice el verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y sigue hablando el apóstol Juan. Ahora, ¿qué quiero señalar aquí? Dice que Juan estaba en el día del Señor en el Espíritu. Al momento estaba en el Espíritu y pasó de la tierra al cielo. Las cosas empezaron a cambiar, su vida cambió. Todo lo demás seguía igual, pero su vida internamente cambió. Él pasó de la tierra al cielo en el Espíritu. Juan entendió que era necesario mantenerse viviendo en el Espíritu. Uno más, ahí mismo, Apocalipsis 1:10. Más atrás. ¿Está conmigo? Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando usted está en el Espíritu, usted empieza a ver cosas que no veía antes. Cuando usted está en el Espíritu, usted empieza a oír cosas que no oía antes. Cuando usted está en el Espíritu, usted empieza a sentir cosas que no sentía antes. Porque cuando usted está en el Espíritu, su carne ha muerto. Y usted está en el Espíritu, usted está en un nivel espiritual. Usted está pasando a otra dimensión totalmente nueva para usted. Ahora, ¿qué pasaba con los apóstoles para que vivieran en el Espíritu? Porque también el apóstol Pablo lo dijo. Yo en el Espíritu, le escribió a los de Corintios, yo en el Espíritu ya he juzgado a este. Júzguenlo. Y yo en el Espíritu estoy con ustedes. Cuando usted se está en el estar en el Espíritu, empiezan a pasar cosas súper sobrenaturales. Ahora, pero dice la palabra que Pedro solo caminaba y con la sombra la gente quedaba sana. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. Sencillo, estaba en el Espíritu. ¿Cuándo recibieron al Espíritu Santo los apóstoles? Se cree que más o menos en el año 34 después de Cristo, después de que murió Cristo, ¿verdad? Para algunos en el año 33. Ahora, Juan, el apóstol Juan, escribió el libro de Apocalipsis más o menos a la edad de 98, 99 años, cuando fue enviado, exiliado a las islas de Patmos. Estamos hablando más de 50 años. Y el apóstol Juan murió a los 102 años. ¿Qué hizo el apóstol Juan para vivir en el Espíritu? Fíjese, dice la historia que el emperador mandó a meter a Juan en un barril de aceite hirviendo. Lo metieron. Yo no sé si usted se ha puesto a cocinar alguna vez y le echa una chispita de aceite. Uy, me quemé y ya no aguanto. Es una gran tragedia. A él lo metieron en un barril de aceite hirviendo y no le pasó nada. Cuando lo sacaron, el emperador estaba tan enojado porque no le había pasado nada al apóstol Juan, que de castigo lo mandó exiliado a la isla de Patmos, una isla muy pequeña. Ahora, pero ¿por qué no le pasó nada? Porque estaba en el Espíritu. Escuchen bien. Si usted está en el Espíritu, el favor de Dios está con usted. Si usted está en el Espíritu,
el poder de Dios está con usted. Si usted está en el Espíritu, cosas grandes van a pasar alrededor suyo. Pero si usted está en la carne, nada va a pasar. Nada va a pasar. Es necesario estar en el Espíritu. Amén. Es necesario. Mire, la iglesia se ve. Mire, en la vigilia o cuando viene una gran unción, todo el mundo está metido. Es una cuestión. Pero hay unos que no, están platicando. Vienen como que aquí es el café. Platican unos con otros. Y le vamos a poner Starbucks, la familia de Jesús y todo, para que se sientan bien, se sientan cómodos. Derrama el Espíritu Santo y ni lo ven. ¿Por qué? Porque la carne. No, de ahí. ¿Qué me interesa eso? A mí me interesa estar hablando. Pero cuando estás en el Espíritu, tú recibes de Dios. Cuando tú estás en el Espíritu, tú empiezas a sentir, a ser sensible a la presencia del Señor. Y cuando tú empiezas a declararla, tu palabra, tú empiezas, no solamente lo crees, tú no empiezas a decir, Señor, yo tengo este problema y le hablo a mi problema, sino que tu fe tiene poder y ese problema desde el momento que tú le estás hablando se empieza a caer porque tú estás en el Espíritu. Tu fe empieza a aumentar. La fe no puede aumentar, la fe no puede crecer si tú no estás en el Espíritu. Si tú te mueves en la carne, no hay fe. Es más, estás en peligro de ser un creyente sin fe. Solamente creer y no tener fe, como le pasa a muchos cristianos cuando usted le pregunta, ¿y por qué ya no va a la iglesia? Ay, es que ya no. Sí creo, pero ya mi fe ya no la tengo. Es que hicieron tantas cosas que me destruyeron la fe. Cuando tú estás en el Espíritu, nada puede destruir tu fe. Porque estás en el Espíritu. Solo hay dos maneras, dos requisitos. Uno para que nuestra fe aumente y estar en el Espíritu. Y otro para que nuestra fe se desvanezca y es estar en la carne. Ahora, ¿qué es estar en la carne? Vamos a Gálatas capítulo 5. Verso 19. ¿Está conmigo? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Voy a ir despacio por si algunos no oyen. Fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, esos lujuriosos, pensamientos de lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías. Es peligroso caer en la herejía. Yo he visto muchas iglesias cristianas en herejías, declarando cosas que la palabra no declara y porque están en un legalismo tan sorprendente lo hacen una herejía. Envidias, homicidios, una más, borracheras, orgías, no he terminado la lista, y cosas semejantes a esta, dice todavía. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted está en el Espíritu y usted hace algo que no está de acuerdo, le va a empezar a temblar el cachete, las orejas, se le va a poner caliente, usted va a ir a acostarse y usted no va a poder dormir, va a ser ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo, le está jalando las orejas, el pelo, todo. Me has tratado como que a ver qué te dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla cuando estamos mal.
acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque están en la carne. Solamente creyeron, pero nunca tuvieron la fe de Dios. Para aquellos que creen que la salvación se pierde, aquí lo dice claramente. Si no tienes la fe de Dios, no es que la has ganado, nunca la tuviste. Nunca. Ahora mire, le voy a leer como lo dice la versión actualizada, me encantó esta parte. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, dice. Y la versión Reina Valera dice los que están en la carne. O sea, en otras palabras, la carne no es el cuerpo. La carne no son sus ojos, como algunos interpretan. Si la palabra dice que mejor me saque mi ojo en lugar de irme al infierno, y se quieren hasta poner un mulado de pirata allí, y después tienen que andar con los dos, pues como que son ciegos. La carne no es el cuerpo. Mire cómo dice esta versión. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. En otras palabras, la carne es un sistema de pensamiento que están contrarios a la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? La carne son un sistema de patrones de pensamiento que están contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando usted está totalmente en la carne, usted va al mundo y platica con los borrachos, dice, no, yo no puedo recibir a Dios porque voy a tener que dejar de tomar. Es la carne. Yo no puedo dejar tal cosa por Dios. Dios no sabe que estoy haciendo tal cosa mala. Si la escritura declara que está mala, si la escritura dice que está mal, si estás en adulterio y no has dejado de dejar el adulterio, estás en la carne. Tu fe está por el suelo. El día que necesites la fe para mover esa montaña, no vas a tener fe. No le vas a poder decir a la montaña, muévete. No le vas a poder hablar a tu problema, no le vas a poder ordenar, no vas a poder transformar nada. Vos sí te vas a transformar cada vez más viejo. Pero tu fe, lo que está alrededor tuyo, nada. Porque estás viviendo en la carne. Claramente, la escritura dice que nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. Nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Renunciar a todos los pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué estoy enfocándome en los pensamientos? Porque la carne son pensamientos. Nadie adultera sin haberlo pensado. Es que ni cuenta me di. Haga análisis. Estuvo viendo películas de adulterio, novelas que solo hablan de adulterio, y usted empezó a verlo como algo bueno. Nadie hace algo malo sin que lo haya pasado. Satanás tiene una manera tan sublime, tan sutil de inyectarnos cosas malas, porque él sabe dónde se origina el pecado. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice, por su concupiscencia. ¿Sabe qué significa concupiscencia? Sus malos deseos. ¿Y dónde está nuestro problema? En nuestros pensamientos. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Morir a la carne significa matar todos esos pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Si todos los cristianos murieran a la carne, no anduvieran de matrimonio en matrimonio. Si todos los cristianos murieran realmente a la carne, hermano, es más, no anduvieran de iglesia en iglesia. Porque llegarían a servir, a no ser servidos. Llegarían realmente a que el Espíritu Santo se mueva en sus vidas y no hacer ellos el espectáculo.
Pero necesitamos morir a la carne. Una más. ¿Qué es morir a la carne? Santidad. A muchos les cae mal esa palabra. Santidad. No religiosidad, no legalismo, porque el legalismo y la religiosidad son pecados también. ¿Y qué es legalismo? ¿Qué es religiosidad? Cuando tú le pones lo que no está en la escritura. Eso es legalismo, porque tú ya estás haciendo la ley parte tuya. No es legalismo cuando tú obedeces la palabra de Dios. Mi hermano decía esta mañana, nos estaba dando una clase de santidad y muy sabiamente dijo, el Señor Jesús le dijo, no te pido que lo saques de este mundo, sino que lo santifiques en tu palabra. Porque esa es santidad. Cambiar nuestros pensamientos y poner los pensamientos de Dios en nosotros. Cambiar los pensamientos y poner los pensamientos de Dios en nosotros. La palabra dice, no se dejen de congregar, más sabiendo que el Señor ya viene. Eso significa, hermano, que usted no se tendría que descompegar, perderse ni un servicio. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Ahora, voy a ir concluyendo con esto. ¿Cómo podemos vivir en el espíritu y no vivir en la carne? Romanos capítulo 8, verso 5. Para mí, este es uno de los versos más reveladores acerca del espíritu y la carne. Porque los que son de la carne piensan que las cosas de la carne. ¿De qué sirve que usted se corte un brazo si no ha cambiado los pensamientos? Mientras tenga pensamientos, es ahí el problema. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Por qué es importante lo que nosotros vemos? ¿Por qué es importante lo que nosotros oímos? ¿Por qué es tan importante con quién nos juntamos? Porque estas cosas nos influyen. Nos influyen grandemente. Si usted quiere caminar en el Espíritu, empiece solamente a oír cosas de Dios, la palabra de Dios, las alabanzas, empezar a cambiar sus pensamientos. Véalo como algo agradable, pero primero tiene que cambiar ese pensar. Primero tiene que desear las cosas de Dios, tiene que desear la alabanza de Dios, tiene que desear la palabra de Dios. Cuando usted lo empieza a desear, usted va a querer solamente hacer las cosas de Dios y va a empezar a querer caminar en el Espíritu. Pero no solamente se queda en pensamiento, sino que la fe también es con obras. Una vez yo voy cambiando mis pensamientos, yo renuncio a lo que hacía. Un hermano escribió en Facebook, ¿cómo puedo renunciar si no puedo dejar de pensar en eso? O sea, ¿cómo puedo renunciar a lo que hago si no puedo dejar de pensar en eso? Y escribió una gran verdad. Yo se lo puse. Porque él está pasando un momento así depresivo en su vida. Pero si no cambias tu manera de pensar, ¿y cómo vas a cambiar tu manera de pensar? Renunciando a esos pensamientos. Cuando tú empiezas a renunciar a esos pensamientos, entonces vas a renunciar a lo que estás haciendo. Entonces vas a empezar a sentirte diferente y te vas a ver como Dios quiere que te veas. Amén. Amén. Les voy a dar un verso más y con este termino. Romanos 8:8. ¿Está conmigo? Dice la palabra que sin fe, imposible agradar a Dios. Miren lo que este verso dice. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne, dice, no dice que no agradan a Dios.
Hebreos dice, sin fe no agradamos a Dios. O sea, Hebreos dice, sin fe no puedes agradar a Dios. No dice así. Sin fe no agradas a Dios. Pero Romanos 8:8 dice, sin fe no puedes. En otras palabras, sin fe no puedes tener fe para agradar a Dios. ¿Se da cuenta cómo la carne contamina nuestra fe? Cómo la carne hace que nuestra fe no pueda crecer para que no agrademos a Dios. El trabajo del enemigo es tentarnos. Alguien decía, el trabajo del enemigo es hacernos que nosotros pequemos. Depende cómo lo vea usted. El trabajo del enemigo es tentarlo. ¿Y qué es tentarlo? Es presentarle el pecado. Eso es todo. Él no puede hacer más porque usted es un hijo de Dios. Él no puede hacer absolutamente más. Nada. Más que eso. Voy a poner un ejemplo de esto para que me lo entienda. Lo voy a hacer con mi esposa. Yo amo mucho a mi esposa. La quiero. Tenemos ya casi 28 años de casados. O tenemos 28 años de casados. Cumplimos 29. Para los que no sepan, les doy la fecha también. Ahora, si yo empiezo a ver otra mujer, estoy siendo infiel a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque yo he decidido dentro de mí serle fiel a mi esposa hasta con mis pensamientos. Y no es legalismo, porque yo no te lo estoy imponiendo a usted, es lo que yo estoy decidiendo para mí. Y cuando yo veo a otra mujer y la veo ya no con deseo normal, yo me arrepiento y le pido perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque sé que el enemigo ya puso la tentación. Y una vez está la tentación y usted entra a está a un pasito así, usted solo caiga en el pecado. Pero si usted pide perdón en ese momento y usted se arrepiente en ese momento, no, Señor, yo no puedo vivir en la carne. Yo quiero vivir en el Espíritu y que mi fe aumente. Usted se consagra para su esposa. Usted se consagra para su esposo. Usted se consagra para Dios. Una vez una hermana me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Sí, pastor. Mire, necesito que me libere y me unja con aceite. ¿Y eso para qué, hermana? Le digo, que mire, tengo un problema. Empieza a contarme. Era un problema de tentación. Hermano, la puede ungir con aceite, liberarla. Pero si usted no ha decidido cambiar sus pensamientos, de nada sirve. La santidad comienza por dentro. Usted tiene que morir a la carne. Usted tiene que crucificar la carne juntamente con Cristo y resucitar con Cristo y empezar a buscar las cosas de arriba, porque allí están todas sus bendiciones. El enemigo no le puede robar esas bendiciones, pero él sí le puede poner la tentación para que usted no se mueva en el espíritu y usted se mueva en la carne y usted pierda las bendiciones que Dios tiene para usted. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros. La santidad es el único camino que nos lleva a buscar la presencia de Dios. Pasen los músicos, por favor. Ahí mismo en Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, verso 1. Léalo junto conmigo. Léalo junto conmigo.
preparando esta prédica, el Señor me abrió los ojos de estos 2 versos. Yo lo había entendido muchas veces de una manera y el Señor me abrió y me dio un entendimiento y dijo, wow. Dice Romanos 8, 1 y verso 2. 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow. El hermano Juan trabaja conmigo. Y el hermano se había complicado en un trabajo y yo lo veía complicadísimo. Habíamos hecho un rótulo y lo teníamos que poner encima de otro de ese rótulo que ya está puesto. Y la única manera era hacerlo con la grúa. Entonces el hermano empezó a inventar cómo lo íbamos a hacer con el montacarga. El montacarga no llegaba hasta arriba, le puso hizo un montón de cosas. Y ya lo teníamos arriba y no caía. Esto no lo sabe el hermano Juan, lo que yo viví. No lo pudimos poner, éramos como 8 allí y no podíamos ponerlo. Estaba yo justamente metido en el Espíritu, orando y clamando al Señor, cuando de repente me dice el hermano, ya sé cómo lo voy a hacer. Inventó su cosa que no le funcionó, al final llegó allá, le digo, ya estuvo, me dijo, este gancho le puse, lo amarró, démosle para arriba, va, y lo subimos. La cosa es que cuando ya lo teníamos arriba le habíamos puesto 2 lazos. Y el objetivo de los lazos era que yo lo iba a jalar para acá, lo iba a jalar para acá, para centrarlo y que cayera, y que el tubo más pequeño entrara en el tubo más grande, y ¡fum! Y ya iba a quedar el rótulo. Yo me quedé boca abierta en lo que pasó. Cuando venía el rótulo, yo tenía estos lazos así, y por quererle decir al hermano, póngalo para acá, hágalo para acá, póngalo allá, lo quise jalar y se me iba. Eso por quererle dar otra vez la señal, dejó el lazo allí. Yo no tenía, los lazos los tenía en la mano, pero no los estaba jalando. Y veo exactamente que este lado se alinea y este otro lado se alinea. Y él empieza a bajar porque él estaba haciendo mi señal. Y entra. Y yo no moví los lazos para nada. Y yo me quedé, wow. Y estaba en el Espíritu. Cuando estaba leyendo esta parte dice, no hay ninguna condenación. ¿Sabe que el enemigo qué dice? No, hombre, que le caiga ese rótulo encima, porque este está en pecado. Mira cómo está. Pero cuando tú estás, y no en la carne, sino que en el Espíritu, Dios no te lo echa encima. Él hace cosas maravillosas para que las cosas fluyan a favor tuyo. Hermano, cosas grandes van a empezar a cambiar. Un testimonio más. Yo le digo, si usted aplica esta palabra, yo creo que todos van a empezar a dar testimonio. Muera la carne, empieza a vivir en el Espíritu. Y también aquí tengo otra hermana que está de testimonio de eso. Las ventas me habían bajado tremendamente. Claro, pues pongo a orar a medio mundo. Pero cuando empecé a hacer esto, el martes, Señor, la verdad que tú me has dado una revelación. Voy a empezarla a usar yo, Señor. Quiero vivir solamente en el Espíritu. Empecé a morir a la carne y empecé a orar, a ayunar. Dice, una cosa que me reveló el Señor: la santidad no es que tú vas a obtener lo que tú quieres, porque muchos malinterpretan eso. La santidad es solamente para que tu fe aumente. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando no podían liberar a un endemoniado? Este espíritu no se saca si no es con oración y ayuno, porque con el ayuno debilita la carne. Con el ayuno se va debilitando la carne y el espíritu se fortalece, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, pero con la oración, ¿qué se hace? ¿Qué dijo el Señor? Oren para que no sean
tentados. Eso es santidad. Santidad es simplemente consagrarse para Dios. Santidad es simplemente cambiar nuestros pensamientos pecaminosos y empezar a hacer la voluntad de Dios. Entonces empecé a orar y ayunar y solamente pensaba en las cosas de Dios. Mano, las ventas se dispararon de un solo. Un solo. No sé cuánto estaban aquí en la vigilia, pero yo venía encendido, hermano. Era una cuestión que no me pasaba, era una presencia de Dios maravillosa. Quiero decirte, y una vez más, volvamos a este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cuál es la única forma que podemos estar en Cristo Jesús? Habiendo muerto y resucitado juntamente con Él, teniendo la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en el poder que le levantó de los muertos. Y la única forma que voy a poder tener esa fe es muriendo a la carne. ¿Sabe cuántas palabras hay de buscar la santidad en la Biblia? ¿Cuántos versos de la Biblia hay? Solamente que Dios nos llama a buscar la santidad del alma en el Señor. Se quedaría sorprendido si yo le dijera cuántos versos nos llama a buscar la santidad, a consagrarse a Dios. Pero son más de 3000 versos que lo llaman a buscar la santidad, solamente en el Nuevo Testamento. Solamente en el Nuevo Testamento. Hermano, la vida en Cristo es victoria. La vida en Cristo es prosperidad. La vida en Cristo va de más en más, pero la única manera es viviendo en el Espíritu, porque cuando tú vives en el Espíritu, tu fe te lleva a otro nivel. Tú empiezas a cambiar tu atmósfera porque el cielo empieza a descender y tú empiezas a ver las cosas totalmente diferentes. Vamos a pararnos y vamos a empezar a alabar al Señor. Y saliendo sol.